Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta transmisión de Codopa que estáis siguiendo a través de nuestro perfil de Facebook o a través de nuestro perfil de YouTube y que también está emitiendo el diario Nortes. Estamos hoy aquí para analizar la situación de Colombia, para saber qué está pasando en Colombia, para lo que tenemos dos invitadas muy especiales, pero antes me gustaría pediros un favor. Si estáis viendo esta retransmisión, nos gustaría que nos ayudarais a llegar al mayor número de gente posible, para lo cual estaría muy bien que la compartierais en vuestras redes. Como os decía, esta es una transmisión de la coordinadora de ONG del Principado de Asturias y antes de arrancar con el programa me gustaría contaros que estos días, en concreto el lunes, en que empezamos un ciclo de cine que creemos que os puede gustar mucho y sobre el que os queremos dar algún detalle. Mira, esta pantalla que veis aquí es nuestra página web, que es codopa.org. Aquí en la parte de agenda, si hacéis clic sobre el ciclo de cine que vamos a presentar esta semana en Oviedo y en Gijón, tenéis todos los datos. Pero bueno, en líneas generales es todos los lunes de octubre. Aquí tenéis todas las películas. En el Filarmónica de Oviedo, a las 8, es aforo libre entrada libre hasta completar aforo. Y en Gijón es el Centro Municipal Integrado del Llano a las 7 y tenéis que inscribiros. Aquí tenéis el enlace, ¿vale? Así que, bueno, que lo sepáis, que estos días va a empezar el ciclo, que estará a lo largo de todo octubre, y que en nuestra web tenéis toda la información, compartirlo y sobre todo no os lo perdáis. Y tengo hoy aquí conmigo para este primer programa a Lucía Nosti. Muy buenas, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Bueno, pues como ya adelantabas, vamos a tener dos invitadas muy especiales, dos mujeres muy bravas que están desde junio en Asturias, proceden de Colombia y están acogidas en el programa de atención de víctimas de la violencia en Colombia. Se llaman María Jacqueline Rojas y Yubitsa Rovira. Así que creo que van a poder acercarnos a la realidad de su país y a su lucha como activistas por los derechos humanos. Vale, de todas maneras, la gente que nos está viendo, para que lo sepáis, si queréis hacerles alguna pregunta, lo único que tenéis que hacer es escribir un comentario y nosotros se lo leeremos aquí en directo. Así que, bueno, ya sin más, les voy a dar entrada, que les tenemos aquí entre bastidores, a Jacqueline y a Yubitsa. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Hola, bien. Hola, Yubitsa. Hola, Jacqueline. Hola, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo están? Compañeras. Bueno, un lujo para mí, para Javi, poder entrevistaros, poder conocer un poco la realidad de vuestro país a través de vuestro testimonio. Yo voy a dar unas pinceladas de vuestra biografía que luego completáis y me corregís y me reñís si hace falta. María Jacqueline Rojas es maestra, defensora de los derechos humanos en la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en la zona del Magdalena Medio. Participa del Nodo Nororiente de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que es una plataforma de colectivos por los derechos humanos. Hace ya 10 años que está siendo perseguida, hostigada, junto con su marido, Juan Carlos Galvín, que es dirigente sindical del sector agroalimentario CUT en Colombia, y ya tiene 3 familiares asesinados por las FARC, por el ELN y también por paramilitares. Tenemos también a Yubitsa Rovira, de Ciencias Sociales y Ciencias Sociales, que lidera procesos de empoderamiento de mujeres y jóvenes. Es integrante del MOVICE, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. También ha sido amenazada de muerte por el grupo paramilitar Clan del Golfo. Bueno, nos van a acercar un poco a la realidad de Colombia. Un país, pues, bueno, sabemos, muy desestructurado, corrupción, violencia, narcotráfico, y donde ser activista de los derechos humanos es, desde luego, un ejercicio de gran valentía. Bueno, pues, para empezar, voy a empezar por Yubitsa, que me cuentes un poco más de tus razones para estar aquí en Asturias. Cuéntanos un poco, ¿cómo es el tema en tu región? ¿Cómo está el conflicto allí? Hola, Lucía, muchas gracias por la invitación a la coordinadora, de verdad, gracias por la instancia acá, también al programa.
para venir a Asturias, una región hermosísima que tiene España. Hay que venir. Lastimosamente, yo fui sacada a la fuerza en mi país porque fui amenazada de muerte. Las mujeres en Colombia le apostamos a la paz en el año 2016 y desde entonces he estado banderando este proceso de empoderamiento y también por todo el tema de implementación del acuerdo de paz en mi país. Yo trabajaba el punto 1, punto 2 del acuerdo de paz, que es la reforma rural integral, en su punto programas de desarrollo con enfoque territorial. Estaba en la sierra y aparte con todo el proceso de empoderamiento femenino, con las mujeres en los barrios de Ciénaga, quedé en la mitad de dos grupos paramilitares que son los Pachencas y el Clan del Golfo. El Clan del Golfo me amenaza a través de un panfleto y en enero fui sacada por personas armadas de la región, pero que no se identificaron. En febrero llega a mi región, que es Ciénaga Magdalena, como lo había dicho. Ciénaga Magdalena está frente al Mar Caribe y tiene parte en la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña más alta frente al mar, más alta del mundo frente al mar, con más de 5.700 metros sobre el nivel del mar. Tenemos desde el clima más cálido a nieve perpetua. En esas hermosas regiones que también sirven para el microtráfico, una ubicación geográfica perfecta que tiene Ciénaga, donde no ahora, sino de más de 20 años que los paramilitares han tenido una disputa por el territorio. Daré el ejemplo de uno de los paramilitares en mi territorio y por los que más temí yo en estos momentos. Hernán Giraldo Serna, alias el patrón, el taladro, una persona que violó a más de 200 niñas menores de edad en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tuvo más de 78 hijos, con los cuales organizó un ejército paramilitar fieles a él, quienes hacían todo el terror en la sierra. Este hombre se entregó en los acuerdos de paz con Uribe en el año 2006, se lo llevan a Estados Unidos a pagar condena por narcotráfico, dejando en total impunidad a las víctimas que había violado, a las víctimas que había desplazado y matado. Perdón. Ese es mi territorio, una parte de un bastante conflicto, como lo que es toda Colombia. Sí, pues muchas gracias, Yubitsa, por tu testimonio. Cuéntanos tú, Jacqueline, un poco lo mismo, ¿no? De tu región, qué está pasando allí. Bien, gracias Lucía, gracias Javier, gracias a la coordinadora por esta invitación y pues indudablemente estar acá bueno, no es una oportunidad, es un momento de la vida que la vida me ha puesto a vivir. Yo soy de Barranca Bermeja, la región del Magdalena Medio. Estamos en el centro del país, en la mitad del río Magdalena, por eso es región del Magdalena Medio. Es una zona muy rica en minerales, petróleo, carbón, oro, y es una región compuesta por 5 departamentos, incluido Santander. Barranca Bermeja, de donde yo soy, es del departamento de Santander, pero la región como tal toma a Barranca Bermeja, o sea, esos 5 departamentos. Las zonas más alejadas de esos 5 departamentos toman a Barranca como referencia geográfica, como capital, porque es más fácil llegar a Barranca, pues tiene un desarrollo de ciudad y unas mínimas condiciones que un campesino se vaya de Yondó, Antioquia, que es nordeste antioqueño, a Medellín, que son 14 horas de camino. Lo mismo pasa con el sur de Bolívar. Un campesino del sur de Bolívar salir a Cartagena, que es su capital, le es más fácil bajar por el río a Barranca Bermeja, que es a hora y media. Entonces, en esa dinámica se mueve la región. Barranca es centro petrolero y pues por todos esos recursos que tiene la ciudad y la región y el territorio, pues paradójicamente tengo que decir que se vive miseria y hambre en medio de tanta riqueza, porque pues indudablemente los intereses económicos de multinacionales prevalecen y el campesino, el poblador,
el hombre y la mujer de los sectores populares, pocas posibilidades tienen de surgir en medio de ese escenario. Y en esta gama que existe, indudablemente Barranca tiene de origen el primer sindicato de la industria petrolera, que es la Unión Sindical Obrera Uso, y alrededor del petróleo se forjan muchas luchas en Barranca Bermeja, luchas que están acompañadas por los sectores populares, porque en sus inicios la Unión Sindical Obrera era como ese referente o ese bastión para aglutinar a las comunidades e incidía en un trabajo en las comunidades para la exigencia de los derechos. Y ahí nos fuimos juntando, la iglesia, las mujeres, los campesinos, los estudiantes, y siempre en Barranca Bermeja ha habido un espíritu de encuentro y de unidad cuando necesitamos juntarnos, reconociendo las especificidades de los procesos, respetándolos, reconociéndolos, pero nos juntamos en diferentes escenarios donde intentamos ser unidad y hemos podido resistir a toda la arremetida que se ha sufrido de injusticia, de desigualdad, de hambre en medio de tanta riqueza, y por eso exigimos a los estados locales, regionales y nacionales que se le garanticen los derechos integrales a la población, pero sobre todo en los últimos años, las últimas décadas, el derecho primordial, que es el derecho a la vida. Nosotros pasamos en Barranca de luchar por la defensa del agua, porque hubiera una escuela, un colegio, un puesto de salud, a pasar literalmente a defender la vida, porque la exterminaron muchas vidas de hombres y mujeres en nuestro territorio. Y bueno, y en ese escenario crecí, desde muy joven llegué como parte de los grupos juveniles en un trabajo de parroquia, y fui creciendo, encontré una organización de mujeres, la Organización Femenina Popular, en el año 87, de la cual empecé a ser parte y a la cual le entregué con alma, vida, corazón y sombrero, como decimos en Colombia, en el trabajo por las mujeres y el territorio. En ella estuve casi 30 años trabajando por la reivindicación de los derechos y la vida digna de hombres y mujeres en el territorio. Y eso, pues, indudablemente en Colombia es hoy día un delito. Ha sido un delito. La verdad es que vaya trayectoria y vaya lucha. Yo quería que nos comentarais también un poco, los tratados de paz se firmaron en el 2016 del gobierno con las FARC. Fue muy esperanzador en su momento. Sin embargo, desde entonces hasta ahora se han multiplicado exponencialmente, por lo menos aquí en España, las solicitudes de protección internacional de ciudadanos y ciudadanas colombianos, ¿no? Parece que la violencia va en aumento, que más que un postconflicto hay un conflicto que se reconfigura o que permanece. ¿Qué explicación dais a esto? ¿Cómo lo veis? ¿Y qué papel tendríamos ahí el gobierno español o la Unión Europea en su conjunto? Cuéntanos, Jacqueline, porque me parece que Yubitsa no está en este momento. Vale. O bueno, ¿queréis que veamos? ¿Es el vídeo? Sí, este es el vídeo que nos pedías antes, ¿no? Sí, si quieres. ¿Quieres que le demos paso ahora? Sí, dale paso. Venga. Dale paso, y luego hablamos. Sí. Pero bueno, nos puedes ir contando, ¿eh? Porque... bueno, podemos ir hablando un poquito. Sí, mira, sí. Nosotros y nosotras en los territorios le apostamos y hemos tenido la esperanza de alcanzar la paz. Indudablemente los colombianos y las colombianas nos hemos parado siempre en decir que la paz no solamente es el silencio de los fusiles. Ese es un elemento dentro de lo que significa alcanzar la paz, porque la paz es tener vida con dignidad en los territorios, podernos desarrollar intelectual, física, donde podamos disfrutar de lo que somos como ciudadanos y como ciudadanas. Entonces, el acuerdo de paz con una de las guerrillas en Colombia, como fue las FARC, los ejércitos de las FARC, abrieron una puerta para fortalecer un camino y abordar un camino en el que negociaban unos que se estaban enfrentando o combatiendo, pero en el que la población civil, así como fue víctima, también pidió ser voz para poder encarnar
y enrostrar lo que significa la paz, porque en esta guerra creo que el costo más alto lo colocó la población civil. Indudablemente los que están en combate y los que decidieron a través de las armas llevar su lucha, que la respeto, la reconozco, porque pues en Colombia la Constitución nos dice que yo tengo el derecho a rebelarme. Yo, Jacqueline Rojas, me rebelé a través de la palabra, del poder de la palabra, y me considero una rebelde desde ese punto de vista. Y eso es lo que transmito cuando defiendo los derechos humanos. Entonces, el acuerdo fue una puerta que se abrió, un camino a abordar, con muchos esfuerzos, con mucha esperanza, y que creo que todavía nos seguimos pegando a ese hilo de esperanza, pero indudablemente hubo un gobierno que incumplió a los acuerdos. Sí. Un gobierno que rompió, hizo trizas el acuerdo que intentamos componer para darle la posibilidad a los hombres y las mujeres que están en el campo, en la ciudad, agotados de la guerra. Entonces, en ese sentido, creo que, y decíamos, va a haber más tranquilidad. En los campos, los campesinos decían, valiendo la redundancia, esto es una esperanza, vamos a estar tranquilos. Y resulta que el firmar el acuerdo de paz de las FARC, salir las FARC de los territorios, significó el copamiento por actores armados ilegales que siguen en el territorio. Los paramilitares se recomponen en Colombia, aprovechan esos espacios porque el gobierno no ha tenido la intención clara ni la intención política de acompañar a esas comunidades. La única forma en que el Estado se hace presente es a través de la fuerza pública, ejército y policía, para señalar, para estigmatizar, y no para brindarle condiciones de vida a los hombres y las mujeres en Colombia. Y el posconflicto, el posacuerdo, como lo llamamos nosotros, se convirtió para los hombres y las mujeres líderes y lideresas, defensores de la vida, defensores de derechos humanos, defensores de procesos en los territorios. Ahora el blanco más directo, y por eso se agudiza después de la firma de los acuerdos del 2016, toda la situación y la condición para los hombres y las mujeres que creemos a través del poder político que nos da protestar, lo que te decía anteriormente, reivindicar derechos, exigir el cumplimiento a los estados, nos convierte en ese blanco entonces en este momento. Y así está nuestro país, acaba de pasar el paro nacional, que desde el 28 de abril, nosotras nos consideramos todavía en paro, con otras estrategias, pero todavía haciendo ejercicios para la exigencia. Y hoy en Colombia, nuevamente, hoy 28, se retoma el signo del 28 de abril, cuando inició la gran movilización nacional de protesta, cansados, agotados de tanta arbitrariedad, de tanta represión y de tanto, yo diría que cinismo y perversidad del gobierno colombiano hacia sus pobladores y pobladoras. Dice aquí, este vídeo que acabamos de ver, me decías que era la cantante Adriana María. Y Adriana Lucía. Adriana Lucía. Ella es una artista colombiana de la costa, de donde es Yubitsa. Sí. Es barranquillera, creo, Yubitsa. Sí. Y a través del canto se une, como muchos artistas en el país, así como otros no, pero bueno, fueron muchos. Y Adriana Lucía, de hecho, ya ella también fue amenazada. Ha sido señalada porque de una vez nos dicen es que si estás planteando esas cosas, de una vez eres guerrillero o eres guerrillera. Entonces, Adriana Lucía acompaña, está en todo ese proceso del paro nacional y canta No hay una vida que no nos duela. Muy precioso vídeo, nos ha encantado, la verdad que muy bonito, muy sugerente. Yubitsa, estabas desconectada cuando planteé la pregunta ese ratito. Nada, le estaba comentando a Jackie un poco su opinión de los acuerdos de paz, ¿no? Del 16, y cómo es que a pesar de todo el conflicto aumentó, y qué papel crees que tendríamos que tener pues el gobierno español o la Unión Europea para reencauzar un poco esos acuerdos de paz, ¿no? Que me decía Jackie que aún hay esperanza, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Quieres comentar tú algo? La esperanza no se pierde, esta es nuestra bandera.
El acuerdo de paz significó una bandera de democracia, de decir, bueno, el país ahora verdaderamente le va a apostar a un cambio, esta vez silenciando los fusiles, y más allá un acuerdo que recogió y revivió leyes como las inscritas en la reforma rural integral, ¿sí? Una apuesta de paz, como lo es la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, la Justicia Especial para la Paz, pero del 2016 al 2021 los acuerdos no han llegado ni a un 30% de su implementación. En el tema de enfoque de género hay un desgaste total porque no llega ni a un 20%, ¿sí? Y lo que se ha logrado es gracias a las organizaciones sociales quienes hemos estado ahí impulsando e insistiendo a que se den las garantías para la implementación del acuerdo de paz. En el tema de la Unión Europea, bueno, nosotras nos preguntamos como veeduría, yo hago parte de la FEDIN, Federación Democrática Internacional de Mujeres. No sé si puedo compartir pantalla o te envío, porque por casualidad hoy estábamos hablando de el segundo informe de la FEDIN, en donde sale referencia Madipaz, que son Magdalena Diversas por la Paz, que somos puras mujeres del departamento de Magdalena, haciéndole seguimiento al acuerdo de paz. Y lo que hemos visto es que como no se ha llegado a una verdadera implementación, nosotros decimos, bueno, y la Unión Europea no se pregunta a los ciudadanos de estos países qué hace la Unión Europea al momento de mandar toda la millonada en euros que envían para que el acuerdo de paz sea implementado correctamente, porque no lo están implementando. El paro de este año, y que viene desde el año pasado, el paro ha revelado que en nuestro país la implementación es una mentira, que no hay una democracia, que nos están matando y que salimos de el conflicto que estábamos viviendo en lo rural, donde una capa vegetal tenía en silencio y menos visibilizado todo el conflicto, pero ahora lo tenemos en la ciudad y por eso más gente se ha podido dar cuenta de las horrorosidades que hace nuestro país. Es que las muertes de los chicos que han matado, las violaciones que se han presentado, los chicos que por salir a protestar, a pedir una vida más digna, a exigir por una reforma laboral tributaria verdadera, incluyente y social, los están matando. Y la Unión Europea, el papel de cooperación lo agradecemos, pero creemos que debe haber un poco más de visibilidad lo que verdaderamente está pasando. Que no hay un suficiente control sobre lo que está. Claro. Hay un dinero que ustedes están enviando a través de los impuestos que se recaudan a todos los ciudadanos europeos, que llega a Colombia, pero no sabemos cómo lo están proyectando, cómo lo están monetariamente implementando. ¿Dónde está ese dinero? Claro. Entonces, creería yo que en el tema de los acuerdos no hemos avanzado. La esperanza no se pierde, como dice Jackie. Oye, antes de que sigáis, me gustaría deciros que están empezando a llegar algunos comentarios, como este saludo que nos llega de César Augusto, que os lo ponía antes en pantalla. Todas las personas que estáis siguiendo la retransmisión, si queréis hacer alguna pregunta, la podéis poner en un comentario y la trataremos de responder en directo. Y bueno, aprovecho ya que estoy con el spam para deciros que si además compartís la emisión en vuestras redes sociales, nos ayudáis a que más gente vea el programa. Y ya no te molesto más, Lucía, para adelante. Saludos a mi compañero en Gijón, quien se vino también en el programa de acogida asturiano. Somos 5 personas. César Augusto es uno de esos, está en Cortijo. Un saludo. Justo, mira, mi siguiente pregunta era en relación con este programa. Este programa de acogida con el que estáis lo administra la ONG Sol de Paz Pachacuti, coordina Javier Orozco con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación. Y quería saber, bueno, lleváis aquí desde junio hasta diciembre, entiendo, ¿no? Que estaréis aquí en Asturias. ¿Cómo os hemos recibido los asturianos? ¿Qué acogida habéis tenido por parte de las instituciones? Bueno, ¿cómo lo percibís? A ver, yo indudablemente he estado muy sorprendida porque no tenía en mi cabeza y en mi formación también, uno a veces como que pasa desapercibida muchas cosas en la vida, pero esa historia de lucha del pueblo asturiano, y eso está en la gente, uno cuando llega y se encuentra con la gente de aquí, se siente más acogido muchas veces que en Colombia, porque tú circulas por Bogotá y porque
Bueno, yo siempre he dicho, la ciudad es muy fría y yo creo que el frío también le da para los habitantes ser así como tan fríos también, pero también tiene que ver, y lo excuso en el tema de la condición que vive el país, te da para desconfiar de todo el mundo, ¿verdad? Aquí en Gijón, en Asturias, el llegar de tanta tensión, de tantas, de que tú estés en la calle, estás pendiente como de que mirando quién está a tu alrededor, que si te van a agredir, si no te van a agredir, claro. Si puedo salir a tal hora, que no puedo salir a tal hora, que no me puedo ir a sentar en un bar o en un parque a tomarme un refresco con algunas amigas o algunos amigos porque pues hay toda la tensión. Aquí pues uno se encuentra con esa, es como un pajarito que está en la jaula y le abren la puertica y ¡fuf! Voló, ¿verdad? Y voló. Entonces, en ese sentido, se siente uno más tranquilo, agradecer infinitamente al programa asturiano de protección, a nuestro colectivo, porque nosotros cuando llegamos acá asumimos el colectivo Luciano Romero, quien es una persona que también estuvo dentro del programa y que al volver a Colombia perdió la vida, se la arrebataron los paramilitares mandados por la empresa Nestlé, que eso fue condenado y en juicio fue confirmado que eso pasó así, ¿no? Entonces, en ese sentido, y haciendo todo lo que Javier, el coordinador del programa, dice, como con tanto desparpajo, pero también con tanta fuerza, es hacer esa diplomacia ciudadana por la paz. Entonces, hemos tocado a las instituciones en Asturias, a los ayuntamientos, le llaman ustedes, para nosotros son las alcaldías. Hemos recibido, hemos sido escuchados y han estado muy atentos desde lo que significa escuchar un poco lo que nosotras y nosotros venimos planteando, y es cómo ellos siguen siendo la voz desde el exterior de los colombianos y colombianas que seguimos en riesgo. Entonces, en esa forma, desde el gobierno local, regional y nacional, que se pronuncie porque la defensa de los derechos humanos en Colombia se respete, porque es que defender los derechos humanos se convirtió en un delito en Colombia. Entonces, como que su voz como comunidad internacional es importante. También las organizaciones hermanas, hemos encontrado mucho respaldo, acompañamiento, solidaridad para compartir la vida en estos 6 meses. Una vida que traemos acá partida, y digo que la traemos partida porque media vida nuestra se quedó allá. Claro. ¿Verdad? Están nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, y nuestro proceso, que también hacen parte de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, sentirlos a ustedes como hermanos y hermanas que nos acogen en este proceso de reposo, por así decirlo, para coger aire, para coger aliento, para volver con fuerzas, ha sido muy importante, de verdad. Mira, que sí. Nos llega esta pregunta de César Augusto, al que antes mandaba Yubi un saludo, que, bueno, casi como a ti o a mí, Lucía, sería, no sé si tenemos las herramientas para poder dar esta explicación, pero bueno, ¿cómo ves tú, Lucía, si quieres hacer algún comentario? ¿O cómo veis, Jackie y Yubi, que el gobierno español, que se dice progresista, pues haya entregado esta condecoración? Nos dio muy duro. A ti te da la risa directamente, ¿eh? Ya no... Ya esto es una risa nerviosa, ¿no? Sí, porque yo podría hablar de que para mí es el garrote y la zanahoria, como pasa en Colombia. El garrote y la zanahoria, porque por un lado, qué bien que estén aquí, los acogemos, los respaldamos, y yo no estoy hablando de las organizaciones, estoy hablando del gobierno español, que de una u otra forma tiene que ver con los programas, el que esté aquí, el que hayan más programas, indudablemente generado desde pero que condecoren al hombre que está respondiendo por un gobierno donde defender los derechos humanos es un delito. Eso no cabe en ninguna cabeza. Indudablemente aquí hay intereses económicos y eso es claro, como sabemos que detrás de la medalla hay la firma de acuerdos económicos con Colombia, y que es también una de las exigencias que nosotros hemos venido proclamando, y es
esos acuerdos comerciales estén atravesados porque se respeten las cláusulas de la defensa de la vida y los derechos humanos de los colombianos y de las colombianas. Porque no puede ser que a costa de los intereses económicos de multinacionales o de la banca o del comercio internacional se entreguen las vidas, se asesine y se le reste calidad de vida a hombres y mujeres que están en Colombia. Claro, básicamente, ya que nos lo planteaban a mí y a Javi, nada, yo personalmente totalmente de acuerdo con lo que acaba de plantear Jackie, ¿no? Que era el collar de Isabel la Católica o algo así, que sí, el gobierno aquí justifica como que se hace siempre a instituciones que vienen, a gobernantes, pero para mí no tiene justificación alguna. Hay varios colectivos ya, entre ellos Amnistía Internacional, con todo el peso que tiene, se ha manifestado absolutamente en contra, mostró su repudio a la entrega de este reconocimiento, ¿no? Yo, como coordinadora de ONGs, no tengo ningún miedo en decir que nos unimos a esa postura, ¿no?, de Amnistía Internacional. No creemos que tenga ningún sentido y que, como dices Jackie, tiene más que ver con intereses económicos que ninguna otra cosa, ¿no? Sí, de acuerdo básicamente con lo que acabas de plantear. Sí. Yo creo que Yubi quería comentar también desde... Sí. Bueno, Yubi-chan. dos cosas. De Asturias me encanta la identidad, es algo que también estamos luchando en Colombia, en particular. Creo que es un camino para que las cosas no se repitan, porque si no conoce su historia está condenado a repetirla. La identidad es un gran paso y Asturias la tiene. Asturias, los reconquistadores de España, la sidra después de no sé dónde, ya no sabe a sidra, entonces me encanta la identidad que tiene el asturiano, esa perrenque, esa persona luchadora, todo, humilde y muy generoso, personas súper generosas. Y con lo que mi compañero comentaba un poco, yo dije acá, en España, coincido con lo que dice Jackie, fue una ventana, una cortina de humo para que el mundo no supiera lo que verdaderamente él venía a hacer, que era firmar acuerdos y tratados que garantizaban, le daban unas garantías a las empresas españolas que están en Colombia. Y eso no lo podemos negar. Y volvemos al mismo punto del acuerdo de paz. ¿Sí? Se llenan los países del tercer mundo diciendo que hay una solidaridad con nosotros, los países del tercer mundo. Pero ¿cuál es la solidaridad y bajo qué costo es esta solidaridad? Nosotros lo que queremos es que verdaderamente se cumplan todos los tratados de la ONU, de Ginebra, todos los tratados, si se cumplieran los tratados, al menos de libre comercio, que en su artículo, uno de sus artículos, habla del tema del derecho a la vida, el derecho de los defensores de humanos, derecho digno, el derecho de un trabajo digno, y Colombia no lo está cumpliendo. Pero ningún país le dice, vamos a romper este tratado para que tú verdaderamente le dejas garantías a tu pueblo bajo este tratado internacional. Hacen los tratados y las empresas de Colombia nos quebramos. Y el costo político y el costo de vida que le ponemos las organizaciones sociales en los territorios que sufrimos porque los minerales son sacados de nuestros territorios bajo un costo grandísimo. Y no económicamente, porque el costo es de vida. El costo económico se lo ponen ellos acá cuando traen el producto acá a Europa, como por ejemplo el carbón. El carbón en Colombia, sabrán el daño ambiental, para no ponerme hablando de los líderes, que siempre hablamos de los líderes, hablemos del daño ambiental. ¿Qué costo ambiental está asumiendo nuestro país y si verdaderamente vale la pena? Entonces, estas son nuestras luchas. Duque vino y es un pantomima. Es triste ver cómo juegan con la democracia de los países, la dignidad de las personas. Sí. Nos sigue llegando algún comentario, como este de Tejiendo Cultura Caribe. Bien dice Jackie, agarren fuerza mujeres para su regreso. Desde ayer no podemos salir a las calles después de las 7. La comunidad LGTBI fue amenazada, según el panfleto. Hay muchos gays acá, así que mucha fuerza para su regreso. Esto nos lo comentaban, aquí lo tenemos, desde Ciénaga, Madalena antes. Y tenemos también otra pregunta que nos hace Ana Andrés, que os la pongo para que la veáis, que bueno, os pide directamente recomendaciones
para mejorar el acompañamiento a las defensoras en Colombia desde CODOPA, desde Asturias. ¿Qué podemos hacer nosotros por vosotras? La que queráis. Igual Yubi primero ahora, que antes quedó para después, así que adelante. Entonces yo. Sí, adelante. Bueno, yo agradezco el apoyo internacional. Yo creería que en estos momentos nosotros en Colombia necesitamos apoyo más territorial y no tanto por fuera. Agradecemos porque esto salva vidas. A mí me salvó la vida, también me abrió un espacio, multiplicó las voces de nosotras en Europa, pero creería que si hay un apoyo, nosotros le estamos apostando a que la gente conozca pedagógicamente todo el tema del acuerdo de paz en los territorios. ¿Sí? La poca pedagogía que hay es muy nula. Entonces, nuestra apuesta también es por multiplicar. Nosotros estamos recogiendo, en este momento la FEDIN va a sacar su informe, lo hace acompañado del Instituto CRO de la Universidad de Notre Dame, y es algo que no se visibiliza. Entonces, visibilizar un poco estos procesos que están naciendo de los acuerdos de paz, que hay banderas y luchas que se invisibilizan y por ende no podemos hacer esta implementación correcta y debida como le apostamos. Pero si tenemos un acompañamiento internacional un poco más visible, yo creo que sí podemos llegar a más lugares con más seguridad. O sea, que los ojos ahí, cuando hay un niño tremendo, que tú dices, bueno, ¿cómo aquieta este niño? Que estén todos los ojos internacionales. Y eso se hace tejiendo un poco más nuestras redes de nuestras organizaciones, tanto en Colombia como las de acá en Europa. Esa visibilidad y ayuda en la pedagogía de paz sería perfecto. Estupendo. ¿Y tú, Jackie, qué opinas? A ver, yo plantearía dos cosas. La primera tiene que ver con el tema de la visibilización que se puede hacer a través del acompañamiento en los territorios. El programa asturiano tiene dentro de su proceso es la acogida temporal a personas que están vulnerables y o víctimas, pero también la comisión de verificación que se hace a terreno. Esas comisiones de verificación que se hacen a terreno son claves porque cuando, y lo digo con un ejemplo palpable, y es, mi vida se salvó en muchas ocasiones físicamente porque estaba acompañada de personas internacionales en los territorios. Cuando yo me movía en la región, no sé si eso suena a cuña comercial aquí, pero brigadas internacionales de paz han hecho presencia en el territorio y en Colombia, y yo me movía con ellos para poder estar en los territorios. El día que por desafortunadas condiciones no pude estar, ese día casi pierdo la vida. Estuvieron a punto de desaparecerme en el territorio, los paramilitares, en uno de los municipios en el sur de Bolívar. Entonces, en ese sentido, el llamado a estos hombres y mujeres hermanos de este pueblo para que nos apuntemos cada año en esa Comisión de Derechos Humanos que va este año creo que está pensada para marzo, siempre es en el primer trimestre antes de que nosotros lleguemos acá, digo nosotros, las personas que vienen acogidas en el programa. Entonces, es eso. Y que si desde los gobiernos locales o desde las instituciones se pueden sumar algunas personas, yo no sé cómo les llaman acá, diríamos concejales, no sé si un alcalde pueda ir o se le ocurra a él, creo que un europarlamentario, sí, creo no, Manu estuvo y él es un europarlamentario, tengo entendido. Entonces, eso le da voz a los que no tenemos voz allá, aquí. Eso es clave. Lo segundo tiene que ver con el ser de mujeres. Las mujeres estamos siendo muy golpeadas por el hecho de ser mujeres. Ya hay una situación muy complicada en Colombia. Los índices de violencia y agresión contra las mujeres es muy alto, pero cuando a eso está atravesado con la presencia de actores armados que controlan el territorio, se agudiza, porque la mujer se convierte en un trofeo de guerra, en un botín de guerra, a través de la cual el enemigo doblega al que está confrontando. Entonces, en esa condición son importantes
pensarse en cómo, bueno, no sé, se impulsarían programas que ayuden a todo el tema de, sin quitar la responsabilidad del Estado, porque el Estado debe responder y debe tener las condiciones y las garantías para que una mujer golpeada, maltratada, pueda poner su denuncia, pueda ser acogida. Tienen que garantizar esas cosas. Pero sí, en todo el tema de formación y acompañamiento psicosocial, eso es clave que a través de las organizaciones de mujeres que estamos en los territorios se pueda desarrollar. Eso es una cosa. Lo segundo es el programa como tal, y lo venía diciendo nuestro coordinador, cada vez se ha venido reduciendo presupuestalmente. Las partidas que tenían asignadas se redujeron creo que en un 70%. Yo aquí estoy poniendo la totuma en este momento también para decirles que mi presencia aquí es gracias a esas posibilidades, porque ni mi organización ni yo las tuviéramos para poder salir el tiempo que se requiere para poderle dar una mano o un bastón de apoyo a esa persona que está en esa condición. Entonces, el tema de los recursos, pero también sobre todo a las mujeres, y lo digo porque nosotras nos venimos solas. En esta experiencia que estoy aquí ahora en las Baleares, con la universidad de acá, conocí que hay otros programas que traen a los defensores con algunos de sus familiares, porque o están en riesgo o también porque hace parte de indudablemente nuestra familia siempre está vulnerada. Entonces, y para uno sería más llevadero, porque es que uno solo acá es muy jodido. Claro. El apoyo familiar, el tener la red, ¿no? Eso es fundamental. Que también. Si se pudiera tener el recurso, Lucía, si se pudiera tener el recurso para que esa, y sobre todo, no quiero discriminar con eso a los compañeros, pero sobre todo a nosotras las mujeres, cuando nuestros hijos quedan allá, venimos con el alma partida. Claro. No, es muy comprensible. Muy comprensible. Yubi, ¿quería decir algo? No te escucho, Lucía. Yubi, ¿querías decir algo? Sí. Quería comentar, ¿sí me escuchas a mí? Sí, se escucha. Vale. Yo escucho a Jackie ahora, no escucho a Lucía. Quería comentar, no sé si Jackie alcanzó, lo dijo porque no estaba conectada en ese momento. Una ayuda importante en nuestro país el otro año, es un país en elecciones. Sería muy interesante el tema de la veeduría internacional como un apoyo a la MOE o como un ente internacional veedor en los territorios más golpeados por el conflicto, en donde siempre en su historia lo ha demostrado que ha habido un tipo de corrupción armada para esos días donde obligan a los pueblos a votar. ¿Sí? Nosotros le apostamos a las urnas, nosotros no le apostamos a las armas, por eso Colombia ha venido marchando y alzando las banderas de acuerdos de paz desde hace muchísimos años. Entonces, el año que viene es una apuesta grandísima desde la izquierda colombiana, desde el cambio, desde una propuesta diferente a lo que hace muchísimos años no se ve en el gobierno. Y para estas propuestas como Francia Márquez, como Petro y todos aquellos del pacto histórico y que proponen algo que le apunta a lo que nosotros queremos, que es una vida más digna en Colombia, solicitamos a la cooperación internacional esa veeduría. Ojalá la puedan hacer. Nuestro programa, que es auspiciado por Pachacuti, Sol de Paz Pachacuti, a quien le agradecemos enormemente. Ellos todos los años van y hacen un informe de derechos humanos. Sé que con ellos se puede coordinar y en alianza con nuestras organizaciones en Colombia territoriales, defensoras de derechos humanos, podemos hacer un gran trabajo y garantizar que las elecciones tengan una mínima garantía internacional. Mira, es que iba a haceros una pregunta, pero veo aquí una de Javier Orozco que pregunta: ¿cómo ven la lucha y la organización de las mujeres aquí en España? A ver, yo particularmente he tenido la oportunidad de tanto en Colombia, conocer de muchos procesos de mujeres, muchos procesos femeninos, y ha sido para nuestro caminar, han sido un referente, un apoyo, una ayuda,
Me parece que indudablemente tiene una trascendencia y es importante. Y pues de una u otra forma, ¿cómo lo he vivido? Los procesos de las mujeres en España, hablo de España, no solamente de Asturias, de lo que he conocido allá, porque además he conocido unas mujeres muy lindas, sobre todo las chicas jóvenes de AMA, que vienen haciendo un trabajo muy interesante, bueno, las chicas y los chicos, y así como ellas otras, mujeres en el mundo sindical también, es importante y son, para nosotras son como unas maestras en ese proceso que se adelanta dentro de lo que significan los feminismos y que creo que nosotras en el territorio colombiano somos también unas maestras para ellas, para insertarle a ese proceso feminista todo el tema del sentir de pueblo, de clase, el sector popular, para juntar las apuestas de las mujeres con lo que significa las apuestas de un pueblo. Entonces yo creo que esa fusión es interesante, es importante y es muy enriquecedora. Muy bien. Gracias, Jackie. Yo también quería preguntaros, aunque ya Yubi adelantó un poco hace un momento, el tema de las elecciones este próximo año, en el 22, ¿no? ¿Tú las ves con cierto optimismo? ¿Esperas el cambio? ¿Hay una población joven en Colombia que votará por primera vez? ¿Qué les dirías? No lo sé. Por ahí. A ver, yo creo que nosotros nunca vamos a perder la esperanza, y menos las mujeres, en lo irreverentes, pero también en la capacidad que tenemos de tejer y de construir. Entonces, en ese sentido, tenemos esperanza en que eso se pueda dar, en que hay unas buenas, en este momento hay unas buenas propuestas y a través de esa articulación que se viene tejiendo en Colombia, como lo decía Yubitz hace unos momentos, creemos que podemos y por eso recurrimos a ese campanazo de alerta, a decirle a la comunidad internacional, ayúdenos a cuidar y a proteger ese proceso electoral, esas posibilidades de que Colombia tendrá con estas elecciones y con la llegada al gobierno, más no al poder, que eso es diferente, con esa llegada al gobierno de estos apuestas alternativas y de izquierda, que lo concebimos así, para que se pueda seguir haciendo camino y podamos mirar cómo algún día llegamos a hacer ese poder. Porque también sabemos que va a ser muy jodido que se desarrolle un gobierno cuando el poder lo tienen otros, ¿verdad? Y no es poco lo que se podrá hacer, pero hay que empezar. Y llegar al gobierno creo que es una de las formas de ir haciendo ese camino. Eso desde la parte muy esperanzadora que se llegue a dar, porque también sabemos que no va a ser fácil. Nos tememos 70,000 cosas terribles que puedan pasar, que van hasta lo de un golpe militar, para no dejar, que pasan también por la posible eliminación del candidato. Entonces, por muchas de esas cosas, entonces a eso que estamos temiendo es el llamado que Yubitsa pues anteriormente muy sabiamente hacía y que lo hemos venido trabajando y madurando para que se haga una veeduría muy fuerte con ese proceso que se adelantará el año entrante en Colombia. Pues ojalá sea así, ojalá sea un proceso pues limpio y que conduzca al cambio que esperamos para Colombia. Llevamos casi una horita, Javi, no sé qué tiempo cómo andamos. ¿Quieres que si abrimos un turno, alguien más quiere comentar algo, preguntar algo entre los oyentes? Sí, no, si quieren ellas hacer algún tipo de conclusión. Yubi, tienes el micro cerrado. No sé si quieres comentar algo, tienes que abrirlo. Y si no, Jackie. No, es que está hablando con alguien allá. Ah, vale. Vale, pues Jackie, si quieres tú comentar algo. No, pues indudablemente agradecer a la coordinación
pues sabemos que esos hermanos y hermanas de las diferentes organizaciones que se agrupan en la coordinación son claves y son importantes para nosotros, para nuestras vidas, para la defensa de los derechos en nuestros territorios. Seguir haciendo el llamado a los gobiernos locales, regionales y nacionales de este país, de España, que Colombia no solamente es la minita de oro a la que le pueden extraer toda la riqueza, sino que deben existir unos compromisos serios sobre lo que significa la vida de los hombres y las mujeres que estamos allá, que sobre España pesa la colonización y con eso la recolonización, con esos tratados de libre comercio que se desarrollan a costa de la vida de los pobladores y pobladoras. Creo que es necesario que se replantee, se revise, se mire y pues nada, que la lucha de los pueblos de este lado del continente y del otro lado también se hermanan, porque somos pueblo que camina y que camina en la esperanza de un mejor mañana en dignidad y con justicia social para todos y para todas. Pues muchas gracias, Jackie. Yovitsa, ¿quieres comentar algo un poco de cierre? Ahora nos escucha, sí. Ahora sí. Sí, preguntaban algo sobre el tema de las mujeres de la lucha en España, ¿no? Sí. Bueno, atrasada yo. No importa. Las mujeres en España, igual que las mujeres en el mundo, mujeres luchadoras. Son luchas diferentes. Obviamente nuestra lucha en América, y yo creería que África también, ahora que he conocido un poco el tema saharaui y de todos estos países, nuestra lucha es por nuestro territorio, luchando un poco que no cojan nuestro cuerpo de combate para marcar los territorios nuestros. Creería que la lucha que tienen las mujeres en España es un poco ya más por esa dignificar la vida que ya tienen un poco más digna. Me encanta, insisto en la unidad. La unidad es esencial para tejer procesos y hacer cambios verdaderos desde los diferentes puntos de vista. Las mujeres nos unimos, todas somos diversas, pero queremos el mismo fin, ¿sí? Y es un mejor futuro y país para nosotras como mujeres, incluyente, digno, equitativo. Y para cierre, bueno, gracias por el espacio, qué pena, de verdad, no sé qué pasa con el internet, ya estuvimos media hora antes, estuve súper bien, y luego, bueno, cosas de técnicas, pero un saludo a Colombia, a las chicas de la Red de Mujeres del Caribe, a las chicas de Tejiendo Cultura Caribe, Jueves de Sororidad, 8M BAT, y a los colectivos todos de mujeres defensoras de derechos humanos que están en los territorios y siguen resistiendo. Y yo acá en Europa comprometida para multiplicar esa voz de todas las mujeres que seguimos en la lucha, que no desfallecemos y que insistimos. Con mis 30 años, cumplí los 30 años aquí en Epicom, poco sola, pero acompañada de amigas y personas colombianas que vi en ellos la amistad de lo que se representa a mí Colombia. Agradezco de verdad a la cooperación y ojalá nos puedan colaborar el otro año para las elecciones. Y bueno, y seguir colaborando pero no, ojalá no siempre, ¿no? Tenemos que llegar a un cambio. Ya, ojalá se llegue a ese cambio. Pues ojalá, como dice Silvio Rodríguez. Eso. Gracias a todos por vuestra lucha, por no perder la esperanza, en definitiva por hacer el camino. Fue un placer entrevistaros, charlar con vosotras, un lujo, diría. Y no sé si, Javi, ¿quieres cerrar tú con algo? No, ¿O despedimos la emisión aquí? Me gustaría simplemente recordar a todas las personas que nos están viendo, lo comentábamos un poco al principio, que tenemos estos días el ciclo de cine por ser mujeres que empieza el lunes. Es todos los lunes de octubre. Esta es la página web de Codopa, codopa.org. En la parte de agenda tenéis toda la información. En Oviedo es en el Teatro Filarmónica a las 8, entrada libre hasta completar aforo. Y en Gijón también todos los lunes de octubre en el Centro Municipal Integrado del Llano a las 7 y tenéis que entrar en ese enlace que estoy marcando para poder reservar un hueco porque, bueno, por tema COVID y demás hay que cuidar mucho los temas del aforo. Y nada más, oye, daros las gracias
a las 3 y nada, volveremos dentro de poco con un nuevo programa de cooperación asturiana para, bueno, tratar de ir acercando a la gente todo este tipo de cuestiones, como en el caso de hoy, qué es lo que está ocurriendo en Colombia. Gracias, Lucía, y gracias, Javier. Gracias, Lucía. Gracias, Javier. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.